Muy bien, estamos nuevamente presentando a ustedes este tema tan interesante y damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido en este instante hacerlo y esperamos que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Vamos con la parte 4A del ascenso del último anticristo. El tema que se va a tratar es el resurgimiento y alcance del espiritismo moderno. En este tema vamos a ver mucha historia y muchos datos importantísimos que nos ayudan a comprender este movimiento que ha surgido de una manera tremenda en los últimos días. Así que vamos a continuar estudiando y aprendiendo para ser apercibidos y evitar que el enemigo nos tome por sorpresa. El origen del espiritismo moderno nos está mostrando, esa historia nos muestra cuáles son los intereses que hay detrás de tamaño movimiento. El espiritismo ha hecho promesas ilimitadas del bien, ha pretendido ser la largamente prometida segunda venida de Cristo, la apertura de una nueva era entre la humanidad, el portal rosado de una edad de oro, cuando todos los hombres deben reformarse, el mal desaparece y la renovación de la sociedad que hace que los corazones de los hombres salten de alegría y la tierra florezca como la rosa. ¿Ha cumplido todas o alguna de esas promesas? Si no lo ha hecho, no es un engaño. Y si es un engaño, considerando su amplia influencia y el número de adherentes, no es uno de los más gigantescos y espantosos engaños que hayan caído sobre la cristiandad. Son interrogantes importantes que tenemos que hacernos. La Biblia en los términos más sencillos declara que en los últimos días se desatarán fuerzas malignas sobre el mundo, se impulsarán falsas pretensiones sobre la mente de los hombres y los engaños respaldados por señales y maravillas sobrenaturales se desarrollarán con tal grado de fuerza que si fuera posible engañarían a los mismos escogidos. Preguntémonos, ¿es posible que el espiritismo sea el desarrollo mismo del mal al que se dirige esta advertencia? Muchos rasgos de la obra del espiritismo parecen indicar que la fuente de la que procede está lejos de ser buena. Sin embargo, se basa en un dogma doctrinal firmemente establecido en toda la cristiandad, que en muchas mentes tiene suficiente peso como para sobreponerse a consideraciones que de otro modo se tendrían motivos de sobra para rechazarlo o renunciar a él. Por lo tanto, es más necesario que al examinar este asunto, deje que los lazos que hasta ahora les han atado a opiniones preconcebidas se rompan sobre él y que se ponga en el estado de ánimo del doctor William Francis cuando dijo, debo elegir recibir la verdad sin importar cómo me afecte y seguirla sin importar a dónde me lleve, de qué lado me separe o a qué grupo defienda. Esa debería ser nuestra posición frente a todas las decisiones que debemos tomar. Elegir siempre la verdad sin importar los efectos que tenga sobre mí. Seguirla sin importar a dónde nos lleve y de qué lado nos separe o a qué grupo nos una. La verdad es la verdad y no hay sino una sola verdad. También deberíamos recordar cómo el eminente y piadoso doctor Alfred Weiner observó una vez sagazmente que incluso ahora, decía él, después de 18 siglos de cristianismo, es muy posible que estemos comprometidos en algún enorme error del que el cristianismo en algún momento futuro nos hará quedar avergonzados. Es posible que estemos engañados. ¿Qué crees? ¿De dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? Tal era la naturaleza de la pregunta dirigida por nuestro Salvador a los hombres de su tiempo en relación con el bautismo de Juan. Es la pregunta crucial con la que se prueba cada elemento que nos llega con el ropaje de la religión. ¿Es del cielo o de los hombres? Y si se puede encontrar una respuesta verdadera a la pregunta, debe condicionar nuestra posición ante ella. Porque si es del cielo, desafía de inmediato nuestra aceptación y profunda consideración. Pero si es de los hombres, tarde o temprano, en este mundo o en el venidero, será destruida con todos sus seguidores, porque nuestro Salvador ha declarado que toda aquella planta que nuestro Padre Celestial no haya sembrado será arrancada de raíz. Por lo tanto,
En vista de la importancia de esta cuestión y de los tremendos problemas que se ciernen sobre las decisiones que podemos tomar en estos tiempos peligrosos, nos sentimos justificados incluso a exhortarle a nuestros amigos, nuestros hermanos, a examinar este tema con la inflexible determinación de conocer la verdad y luego seguirla a donde sea que nos lleve. No importa lo que nos toque dejar, no importa lo que nos toque abandonar. Lo importante es que vamos por el camino de la verdad. Esa debería ser nuestra conclusión y esa debería ser nuestras decisiones. Seguir la verdad sin importar cuál es el resultado. Comienzos. El espiritismo es una entidad que es capaz de manifestar el poder y la fuerza más allá de todo lo que los seres humanos, sin ayuda, son capaces de ejercer. Es igualmente evidente que la misma agencia posee una inteligencia más allá del poder de las mentes humanas. De hecho, esta fue una de las características que primero llamó la atención del público. El espiritismo, como sin duda saben muchos, se originó en la familia del señor John de Fox, en Heidelberg, cerca de Rochester, en la primavera de 1848. Robert Darley Owen, en su obra titulada Huellas en el límite de otro mundo, la página 290, ha dado una completa narración de las circunstancias que rodearon este notable acontecimiento. Los detalles, afirma, los obtuvo de la señora Fox y sus dos hijas, Margaret, Kate y su hijo David. En este libro, él relata cómo se inició el espiritismo moderno. La atención de la familia había sido atraída por ruidos extraños, empieza a relatar él, que finalmente asumieron la forma de golpes o pisadas y se volvieron muy molestos. Las sillas a veces se movían de un sitio y este fue también el caso de la mesa del comedor. Escuchados de vez en cuando durante febrero, la perturbación aumentó tanto durante la última parte de marzo como para romper seriamente el reposo nocturno de la familia. Pero como estas molestias solo se producían por la noche, la familia esperaba que pronto se despejara el misterio. No abandonaron esta esperanza hasta el viernes 31 de marzo de 1848. Cansados de una sucesión de noches de insomnio, la familia se retiró temprano, esperando un respiro de los disturbios que los habían acosado. En esto estaban condenados a una decepción especial. Pero dejemos que el mismo señor Owen continúe la narración en sus propias palabras. Él dice, los padres habían trasladado las camas de los niños a su dormitorio y les ordenaron estrictamente que no hablaran de los ruidos, aunque los escucharan. Pero apenas la madre los había dejado en la cama y se retiraban a descansar, entonces los niños gritaron, ¡aquí están de nuevo! La madre los reprendió y se acostó. En ese momento los ruidos se hicieron más fuertes y más alarmantes. Los niños se sentaron en la cama. La señora Fox llamó a su marido. Como la noche era tormentosa, creyó que podía ser el ruido de las ventanas. Intentó con varias para ver si estaban sueltas. Kate, la chica más joven, comentó que tan a menudo como su padre sacudía el marco de la ventana, los ruidos parecían responder. Siendo una niña vivaz y en cierta medida acostumbrada a lo que estaba pasando, se volvió hacia donde estaba el ruido, chasqueó los dedos y gritó, «Aquí, viejo zapato partido, haz lo que yo hago». Los golpes respondieron instantáneamente. Este fue el comienzo. ¿Quién puede decir dónde será el final? No quiero decir que fue Kate Fox quien así, en broma infantil, descubrió por primera vez que estos misteriosos sonidos parecían tener una inteligencia instintiva. El señor Moppenson hace 200 años ya había observado un fenómeno similar. Glanville lo había verificado, también lo había hecho Wesley y sus hijos, así lo hemos visto y otros más, pero en todos los casos el asunto quedó ahí y la observación no se prosiguió más allá. Kate Fox intentó, juntando silenciosamente su pulgar e índice, si podía obtener una respuesta. Sí podía ver, entonces así como oír. Llamó a su madre. Solo mira, madre, dijo juntando de nuevo su dedo y su pulgar como antes. Y tan a menudo como repetía el movimiento silencioso, tan a menudo respondían así los golpes.
Esto inmediatamente llamó la atención de su madre. Cuente 10, dijo ella, dirigiéndose al ruido. 10 golpes claramente dados. ¿Qué edad tiene mi hija Margaret? 12 golpes. ¿Y Kate? 9. ¿Qué puede significar todo esto? Fue el pensamiento de la señora Fox. ¿Quién le respondía? ¿Era solo un misterioso eco de su propio pensamiento? Pero la siguiente pregunta que hizo parecía refutar la idea. ¿Cuántos hijos tengo? Preguntó. 7 golpes. ¡Ay! Pensó. A veces puede fallar. Y luego en voz alta. Inténtalo de nuevo. El número de golpes fue de 7 nuevamente. Un pensamiento cruzó por la mente de la señora Fox. ¿Están vivos? Preguntó. Hubo un silencio. ¿Cuántos están vivos? 6 golpes. ¿Cuántos han muerto? Un solo golpe. Había perdido un hijo. Entonces preguntó, ¿eres un hombre? No hay respuesta. ¿Eres un espíritu? Hizo un golpe de mano. ¿Podrán mis vecinas escuchar si los llamo? Volvió a golpear. Entonces le pidió a su marido que llamara a su vecina. La señora Redfield entró riéndose. Las respuestas a sus preguntas fueron tan rápidas y pertinentes como las de la señora Fox. Se quedó asombrada y cuando en respuesta a una pregunta sobre el número de sus hijos al golpear a 4, en lugar de 3, como esperaba, le recordó a una pequeña hija, Mary, que había perdido recientemente. La madre estalló en lágrimas. Hemos introducido esta narración de manera extensa, no solo porque es interesante en sí misma, sino porque es de especial utilidad que todos los detalles del origen o comienzo de un movimiento como este sean bien comprendidos. El siguiente párrafo explicará cómo llegó a llamarse los golpes de Rochester, bajo cuyo nombre se dio a conocer por primera vez. Es extraído del informe del 37 aniversario del espiritismo moderno, celebrado en Brooklyn, Nueva York, el 31 de marzo de 1885 y reportado en el Estandarte de la Luz el 25 del mes siguiente. Y así relata el párrafo. La señora Leigh Fox, que era la mayor de las 3 hermanas Fox, dijo que no era una oradora pública, pero que respondería a cualquier pregunta de la audiencia y en respuesta a estas preguntas contó cómo los espíritus llegaron a su humilde hogar en Hilderbase en 1818. Cómo el 31 de marzo la primera comunicación inteligente del mundo de los espíritus llegó a través de los golpes. Cómo la familia se había sentido molesta por las manifestaciones y por la popularidad que le siguió. Cómo las hermanas menores Catherine y Margaret fueron llevadas por su madre a Rochester, donde ella vivía con la esperanza de que esta gran y aparente calamidad pasara de ellas. También relató cómo su padre y su madre oraron para que se quitara esta copa, pero el fenómeno se hizo más marcado y violento. Relató cómo por la mañana encontrarían 4 ataúdes dibujados en la puerta del comedor de la casa de Rochester, de diferentes tamaños, aproximados a las edades y las dimensiones de la familia, y estos estaban forrados con un color rosado, diciéndole que a menos que dieran a conocer este gran hecho, todos morirían rápidamente y entrarían en el mundo de los espíritus. Contó cómo se vieron obligados a contratar a Rancho Corintio en Rochester, culminando con la selección de un comité de incrédulos quienes después de someter a los niños Fox a las más severas pruebas, siendo desnudados en presencia de un comité de damas, se reportaron a su favor. Todo el tiempo que estuvo en nuestra plataforma hubo un continuo golpeteo de los espíritus en respuesta a lo que decían varios oradores. También en respuesta al canto y a todos nuestros. En 1850, las 3 mujeres viajaron a la ciudad de Nueva York para comenzar a realizar sesiones regulares y bastante lucrativas. Destacadas figuras intelectuales y literarias las tomaron en serio, como por ejemplo Horace Greeley. Estaba convencido de la autenticidad de las sesiones y en el New York Tribune apoyó con entusiasmo las actividades de las hermanas Fox. Con sus giras posteriores por el país, el espiritismo se convirtió en una moda, el tema de mayor controversia también. Docenas de imitadores comenzaron a actuar como medium y surgió una gran cantidad de cruzadas sectarias y pseudo-religiosas. Para 1854 ya había alrededor de 2 millones de seguidores solo en Estados Unidos.
40 años después, en 1897, había aumentado la cifra alrededor de 8 millones de seguidores en Estados Unidos y en Europa. Ahora miremos quién es Elena Petrova Blavatsky. Conocida como Madame Blavatsky, cuyo nombre de soltera era Elena von Hart y luego de casada Elena Petrova Blavatsky, nace el 12 de agosto de 1831 en Londres y el 8 de mayo de 1891 fallece. Fue una escritora ocultista, teósofa rusa. Fue también una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía moderna. Sus libros más importantes son Isis sin velo y La doctrina secreta, escritos en 1875 y 1888, respectivamente. Se le atribuyen poderes mediúmnicos y clarividentes, así como la capacidad de producir manifestaciones fenoménicas consumiendo parte de su vitalidad. Ella cuenta que con 20 años, en 1851, estaba con su padre en Londres y que allí tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro, que ella reconoció por sueños y visiones que tuvo durante su infancia. Este maestro sería un iniciado oriental, Rajut Mahatma, o maestro Moria, como es conocido entre los teósofos. También en 1888, Madame Blavatsky fundó la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, dedicada al estudio más profundo de la filosofía esotérica, y escribió para los estudiantes de esa escuela 3 trabajos. Según los testigos de la época, Blavatsky trabajó incesantemente en sus proyectos con su salud seriamente resentida. El volumen de su trabajo se puede considerar en la obra La doctrina secreta. En este incluye 2000 citas con indicaciones exactas de páginas y de autores relacionando los libros que no habría podido leer, por lo menos directamente. Otro ejemplo de su trabajo y dedicación extensos es el libro Isis sin velo, con más de 1300 páginas. Según el crítico británico William Ernest Coleman, para escribir Isis sin velo, Blavatsky necesitaría haber estudiado 1400 libros, lo cual sería imposible porque viajó constantemente con una pequeña cantidad de libros en su biblioteca personal. Por otra parte, si Blavatsky había leído todos los libros, muchos disponibles solamente en algunos museos y bibliotecas lejos de donde ella estaba, esos libros de los cuales cita fragmentos literales in extenso durante sus libros, le habría llevado varias vidas para concluir la lectura de todos ellos. Madame Blavatsky explicó que escribió tanto Isis sin velo como La doctrina secreta con la ayuda de los Mahatmas y que algunas veces le transfirieron sus conciencias a su cuerpo físico en un proceso llamado Tulku. Blavatsky afirmaba que tal proceso no era mediúmnico, porque los Mahatmas no eran espíritus de muertos, sino seres humanos verdaderos en cuerpos físicos. Según ella, algunas descripciones y citas le fueron mostradas por ellos a través de la luz astral, otras veces mientras dormía. De esta manera, ella estaba mostrando de dónde venía el poder que tenía para escribir, de dónde llegaba su sabiduría y los pensamientos. Les eran traídos mediante poderes externos a ella, y de esa forma pudo escribir los libros. Madame Blavatsky murió en 1891, pero sus escritos todavía viven engañando a muchos, entre ellos a Alice Bailey, famosa profetisa del ocultismo, quien desarrolló una estructura teórico-ocultista de gran dificultad y envergadura y a quien acudió la frase la nueva era. De allá es que viene la frase la nueva era. Ella se la inventó. El 30 de junio de 1895, Bailey se le aparece un extranjero y le dijo que debía desarrollar su dominio propio y prepararse para la obra planeada para ella. En ese entonces ella era cristiana y pensó que el que se le había aparecido era Cristo. Pero en 1915 encontró que las obras de Blavatsky, encontró en las obras de Blavatsky y se enteró que el extraño que se había aparecido era el maestro tibetano Dugwal Khul. Uno de los que se había comunicado con Blavatsky ella se hizo miembro de la Sociedad Teosófica y una canalizadora para Khul. Ella escribió usando el nombre del maestro durante 30 años, entre 1919 hasta su muerte, acaecida en 1949,
y con sus escritos estableció las bases de la nueva era. Dice El conflicto de los siglos, página 545. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre alguno de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones, hechas desde la tribuna y en la prensa, han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas, y podemos ver esa imagen del 10 de marzo del 2017. ¿Cómo se presenta el espiritismo? Como un movimiento moralizador y consolador. Está cambiando. En esta cita, El conflicto de los siglos, página 545, nos dice: hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espíritus hacen hincapié en el amor como si fuera atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Fábulas agradables y encantadores cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne este tenebroso engaño. El espiritismo hoy no se ha presentado como antiguamente. Hoy tiene otro manto, pero dentro de su manto están sus rasgos repulsivos reales. Dice Manuscritos Revelados, Liberados, página 173, de octubre 2 de 1903. Está entrando en nuestro pueblo una variante del espiritismo que socavará la fe de aquellos que le den lugar, lo que los llevará a prestar atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Variantes del espiritismo, o sea, diferentes clases del espiritismo. Son muchos, dice Profetas y Reyes, los que se horrorizan al pensar en consultar a los medium espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo en la teosofía y otras religiones orientales. Aquí encontramos entonces que el espiritismo se ha dividido en muchas formas de diferentes clases para llegar a todo tipo de mentes. El espiritismo cuenta con una gran variedad de presentaciones y formas para engañar a las mentes incautas, con fachadas muy bien elaboradas, organizaciones bien diseñadas hasta los practicantes de baja alcurnia. Todos ellos tienen un mismo propósito: sumir a las almas en la perdición. Vamos a mirar algunas de ellas. Formas agradables del espiritismo: la ciencia cristiana, la teosofía, las religiones orientales, el panteísmo, el panenteísmo. Aquí de estas estamos viendo solamente algunas, las más conocidas, pero hay muchas más que no nos quedaría espacio para compartirlas con ustedes. Una de estas, la ciencia cristiana, ese es el logo de ellos. Mary Baker Eddy, nacida en 1821 y muere en 1910. Ella fue una estudiante de la Biblia toda su vida y en 1866 obtuvo un poderoso discernimiento espiritual según ella, cuando después de leer las curaciones de Jesús experimentó una notable recuperación de un accidente que había puesto en riesgo su vida. A partir de ese momento crucial se esforzó por comprender cómo se había sanado. Volvió a recurrir a la Biblia y a la oración para obtener respuestas. Entendió claramente que la curación espiritual se basaba en las leyes divinas de Dios,
el espíritu y que cualquiera podía aplicar estas leyes para sanar todo tipo de sufrimiento humano y pecado. Mary Baker la definió como la ley de Dios, la ley del bien, en Rudimentos de la Ciencia Divina, página 1. En la ciencia cristiana se entiende que Dios es amor infinito y tan invariablemente bueno que una clara vislumbre de este hecho mediante la oración tiene poder para sanar, redimir y restaurar a cualquier persona. Desde entonces, muchos han descubierto que cuando comprenden mejor su relación con Dios por medio de esta ciencia del cristianismo, su salud es restaurada y su carácter transformado. Cada curación inspira el deseo sincero de ayudar a otros a conocer y experimentar cuánto nos ama Dios a cada uno de nosotros. Qué bonito es esta teoría. Suena muy sabrosa, muy interesante. Pero Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus preceptos y no pueden ser transgredidos sin traer consecuencias. Y en la parte de la salud, Dios ha tenido sus leyes naturales, que si el ser humano las transgrede, sufrirá las consecuencias, porque la enfermedad es el resultado de las transgresiones de las leyes naturales. Y Dios no va a pasar por alto algo. Si nosotros hemos destruido y hemos degradado este cuerpo, que no es nuestro, sino templo del Espíritu Santo, tendremos que pagar las consecuencias. Y si no nos retiramos de las prácticas equivocadas y de las transgresiones de las leyes de la naturaleza, no es Dios quien nos está sanando mediante nuestras oraciones, porque Dios no cambia, es justo y también misericordioso. Pero el ser justo no significa, no le va a dar, el ser misericordioso, perdón, no significa que va a pasar por alto nuestras transgresiones. No es así. Dios perdona, pero tenemos que arrepentirnos y el arrepentimiento incluye alejamiento de las transgresiones de su ley. Por lo tanto, la ciencia cristiana es un engaño colosal. La teosofía. La teosofía no es una religión en sí, sino la verdad que subyace por igual en todas las religiones. La oculta raíz de la cual, dicen ellos, han brotado todas las diferentes religiones. Es lo mismo que la gnosis de los cristianos, la Brahma Vidya de los hindúes y el sufismo de los mahometanos. Teosofía se deriva de las palabras griegas teos, un dios, y sofía, sabiduría, y significa sabiduría divina. Sin ayuda de la cual es para el hombre imposible conocer algo acerca de los hondos y perennes problemas de la vida. Eso es lo que dice la teosofía. Desde que el año 1875 marcó el renacimiento de la teosofía en el mundo del pensamiento moderno, han habido muchas otras teorías, aunque muchas afirmaciones respecto a asuntos tales como vida después de la muerte, la ley de justicia que se llama el karma y la peregrinación del alma hacia la perfección humana a través de repetidos renacimientos o reencarnaciones nos han llegado bajo autoridad de enseñanza expresa de grandes adeptos del Himalaya, sabios y videntes, así como sus agentes en el mundo externo, informaciones confirmadas por la enseñanza de muchas religiones y la experiencia de muchos antiguos modernos místicos y filósofos de Oriente y Occidente. Tales afirmaciones son en alto grado satisfactorio para la mente científica y lógica. Ellos creen en la reencarnación, creen en la peregrinación del alma, creen en las diferentes formas de creencias de las religiones orientales, que como hemos visto están basadas en la inmortalidad del alma, que es una teoría, no es una doctrina. O sea, es un error bastante grande. Por lo tanto, la teosofía también entra aquí. Está basado en nada que tenga que ver con las Sagradas Escrituras. Miremos entonces las religiones orientales. Entre ellas tenemos algunas, no vamos a verlas todas, solamente algunas nada más. ¿Qué son las religiones orientales? Es un conjunto de creencias y prácticas religiosas que tienen su origen en el Oriente y que han encontrado difusión y seguidores en Occidente. Se trata de religiones que colocan un fuerte énfasis sobre la espiritualidad, especialmente de corte místico y meditativo. El carácter esotérico de sus creencias y las promesas de paz interior a través de sus prácticas han seducido a miles. La contemplación, la danza, la música y el uso de sustancias alucinógenas han servido de medios para captación de adeptos. Los misterios orientales saben conmover a las almas
a las personas espiritualmente sensibles y confunden a los más inteligentes con la aparente profundidad de su pseudociencia. Miremos entonces algunas de ellas. Baísmo, sijismo, zoroastroísmo, brahmanismo, budismo, hinduismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo y zen. Son algunas de las que más representativas están hoy. Empecemos con el baísmo. ¿De qué se trata eso? Conocido como la fe Bahá'í entre sus seguidores. Es una religión monoteísta. Siguen las enseñanzas de Baha'u'lláh, su profeta y fundador, a quien consideran la manifestación de Dios para la época actual. Los principios centrales de la fe Bahá'í se resumen en 3 unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión, como una serie de revelaciones sucesivas. La fe Bahá'í no es verdad. El sijismo. El sijismo, fundada por Guru Nanak, que nació en 1469 y murió en 1540. Su principal texto sagrado es el Guru Granth Sahib. Las creencias fundamentales son la meditación espiritual constante sobre el nombre de Dios, ser guiado por el gurú en lugar de rendirse al capricho, vivir la vida de un cabeza de familia en lugar del monasticismo, la acción sincera del Dharma, o sea, rectitud y deber moral, la igualdad de todos los seres humanos y creer en la gracia de Dios. También están trabajando la meditación, que tiene su origen y su base en la inmortalidad del alma. Zoroastroísmo. El zoroastroísmo, por el nombre de su fundador, es la denominación de la religión y filosofía que deriva de una religión anterior denominada mazdeísmo. Se funda en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro, que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador, increado de todo. El brahmanismo, religión politeísta ordinaria de la India que se caracteriza por tener una concepción panteísta del mundo, seguir a los Vedas o textos sagrados y por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser o alma universal suprema. Brahma, en la que el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo y consiga abandonar su karma. El budismo es un sistema filosófico y religión que tuvo su origen en las enseñanzas de Buda en el siglo VI a.C. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral. El hinduismo, religión politeísta originaria de la India, en la que es muy importante seguir los textos sagrados, Vedas y determinadas normas de conducta, respetar el sistema social de castas, seguir un ritual de matrimonio. Se caracteriza por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo, Brahma, en el que el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo, el hinduismo. El panteísmo. Esas eran de las religiones orientales anteriormente. Ahora vamos a ver otra variante del espiritismo, que es el panteísmo. El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad se llaman Dios, que llaman Dios son equivalentes. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural y la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. Cada criatura existente, según el panteísmo, es una manifestación de Dios que adopta forma humana, animal, vegetal, etc. Para muchos expertos, el panteísmo es el nexo que une a las religiones no creacionistas, además de aparecer en la esencia de los politeísmos. ¿Qué es el panteísmo? Que Dios está en todo lugar, es todo lo que vemos, todo lo que hay en la naturaleza, incluyendo los seres humanos. ¿Y qué es el panenteísmo? El panenteísmo es otra variante del espiritismo. El panenteísmo es un concepto filosófico y teológico que indica que Dios es a la vez inmanente y trascendente al universo, o en otras palabras, que Dios engloba al universo pero no se limita a él, como dice el panteísmo, diferenciándose tanto del panteísmo que afirma la identidad entre Dios y el universo como el pandeísmo,
que afirma que Dios deja de ser trascendente cuando crea el universo y se funde en el mismo. El Dios del panenteísmo es el creador y la energía vital del universo, por lo que es trascendente e inmanente. El creador del concepto fue el filósofo alemán y masón heterodoxo Karl Christian Friedrich, quien busca reconciliar el teísmo tradicional con el panteísmo y el deísmo o religión natural. Según su panenteísmo, Dios acaba por reabsorber los tres términos del mundo, o sea, la naturaleza, el espíritu y la humanidad, que unifica en un todo orgánico. Seguimos con los alcances y vamos a ver una profecía significativa acerca del espiritismo. ¿Cuáles son sus intenciones y para dónde van? ¿Qué es lo que pretende el fundador y el creador del espiritismo? En el libro Conflicto de los Siglos, página 548 dice: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El último esfuerzo que va a realizar Satanás para engañar al mundo lo ha estado preparando desde hace mucho tiempo. El cimiento de su obra de engaño lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, según Génesis 3, 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿Cuál es? El desarrollo del espiritismo. Hasta ahora, dice, no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Y lo que dice la cita es bastante alarmante. Todos, menos los que están protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. ¿Qué es lo único que nos protegerá de ese engaño colosal? La fe en la palabra de Dios. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, demasiado tarde. El engaño colosal del espiritismo está tomando fuerza día a día. Con todas sus variantes incluidas, está llevando a la raza humana a degradarse de nivel, a bajar más y a separarse de su creador, el Dios de los cielos y de la tierra. Lo que pretende el espiritismo es engañar a todo el mundo y llevarlo a la destrucción, porque estamos en un conflicto serio, en un conflicto de los siglos. Estamos metidos en una guerra espiritual y Satanás no quiere dar ventaja porque ha estado preparando este gran engaño desde hace mucho tiempo. Por eso tenemos que saber qué es el espiritismo. Ya sabemos para dónde va y cuál es su pretensión primordial. Según el diccionario dice: el espiritismo es doctrina o práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o de otro modo. Es importante destacar que el espiritismo no es una religión ni se considera como tal. Por lo tanto, no tiene sacerdotes, templos ni rituales. Muchos creen que el espiritismo consiste simplemente en la comunicación con los espíritus o con los muertos. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Primera de Samuel 15:23 dice: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es el espiritismo? Según este texto, es rebelión. ¿Qué dice Génesis 3, 4 y 5? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él coméis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el conflicto de los siglos, la página 612 dice: pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. De estos textos encontramos que el espiritismo es rebelión contra Dios.
que el espiritismo es un engaño colosal, que el espiritismo está hoy en un nuevo disfraz, siendo el mismo que fue condenado en la antigüedad como hechicería, que el espiritismo coloca al hombre como divino o divinización del hombre, que el espiritismo es más que la comunicación con los muertos, es un engaño tremendo del cual espera él abrazar a todo el mundo. Teniendo en cuenta entonces la definición del espiritismo, vamos a continuar a mirar qué es el desarrollo del espiritismo, cómo ha avanzado. El centro de la teosofía, de la nueva era y de todas las demás religiones orientales es el panteísmo y el panenteísmo. Estas dos filosofías enseñan que Dios mora en todos los hombres. Entonces los que la practican se ponen en contacto con ese supuesto Dios interno por medio de la meditación. Así es como enseñan ellos. Miremos qué más encontramos. ¿Cómo lo describe la Sociedad Teosófica Americana? ¿Qué dice esa sociedad teosófica acerca de la meditación? ¿Cómo es que ellos la practican y cómo la ven? En su página web, que vemos aquí en esta imagen, encontramos el párrafo que está ahí resaltado en amarillo. Y él dice, la gente viene a la meditación por una amplia variedad de razones. Muchos de ellos ven en ella una técnica de relajación o un método para reducir el estrés causado por la vida diaria. Otros lo ven como una forma de generar estados emocionales o psicológicos agradables, como paz, armonía y alegría. Otros meditan para experimentar visiones o desarrollar poderes psíquicos, pero desde el punto de vista teosófico, la meditación tiene un objetivo más trascendental. Aunque su práctica puede producir algunos de los efectos descritos anteriormente, su verdadero propósito es, como dice Ikitaimi, llevar a la personalidad inferior en contacto consciente con el ser superior, haciéndola cada vez más consciente de su origen divino, destino y naturaleza. Una vez que se logra ese objetivo, su práctica puede llevar al aspirante aún más allá. Aquí encontramos que están reconociendo que por medio de la meditación se puede encontrar con el yo interno, con la parte divina que tiene todo ser humano, y cada vez que se practica más, podemos ascender más y más la escalera. Sigue diciendo el artículo de esa página web. Geoffrey Hodgson dice, si uno viene a la meditación simplemente para obtener beneficios físicos o psicológicos, una práctica bastante simple puede traer los resultados deseados. Sin embargo, si bien puede sentar las bases para un enfoque más profundo en sí mismo, puede no ser suficiente para permitir al aspirante ponerse en contacto con su verdadero ser espiritual. Para alcanzar un objetivo tan elevado de estar en contacto con su verdadero ser espiritual, la práctica de la meditación debe cumplir ciertas condiciones como se discutirá actualmente. Además, toda la vida del aspirante tiene que adaptarse gradualmente a este noble propósito. Esta es la razón por la tradición teosófica ve la meditación como una parte de la práctica espiritual que debe ir acompañada de estudio, servicio, autoconocimiento y un esfuerzo general hacia la autotransformación. ¿Engaños espiritistas? Engaños espiritistas. La meditación, según ellos, nos autotransforma. O sea que no necesitamos nada de lo que la Biblia dice para avanzar. Según ellos, por medio de la meditación se pueden lograr muchas cosas. Las religiones orientales y la nueva era usan muchos tipos distintos de meditación. Algunas requieren que el individuo vacíe la mente de todo pensamiento. Otras piden que el participante acalle la mente repitiendo un mantra. Incluso otras exigen usar la imaginación para ver el medio ambiente y el propio cuerpo en otro lugar. En todos los casos, el propósito es tomar conciencia del Dios que se supone está dentro de nosotros, o sea, descubrir que somos divinos internamente. La meditación se promueve como una práctica inocente y saludable que puede relajar, aliviar la tensión y aumentar la felicidad y también la creatividad. El peligro es que la meditación está empapada del ocultismo oriental y el cristiano no debe tener nada que ver con ella, pero
En estos días se la está enseñando, se le está enseñando a los cristianos métodos falsos de meditación con el objetivo de acercarse a Dios. Y preguntémonos, ¿qué cristiano sincero no quisiera estar más cerca de Dios? Ahí vemos un curso de meditación cristiana profunda. Y este es otro curso, moderno curso sobre meditación cristiana. No estamos exagerando. El espiritismo con sus tentáculos está entrando de una manera peligrosa y está engañando a muchos del mundo. La meditación cristiana. ¿Cómo se infiltraron las prácticas del ocultismo moderno en la Iglesia Católica? A partir de este momento empezamos a rastrear de qué forma la meditación cristiana y de qué forma esta parte del ocultismo ha estado permeando en todas las iglesias. Empezamos por la Iglesia Católica, que es la más antigua. Los padres del desierto se le conoce en el cristianismo a los monjes ermitaños y anacoretas que en el siglo IV abandonaron las ciudades del Imperio Romano para ir a vivir en las soledades de los desiertos de Siria y Egipto. Los padres del desierto crearon una oración contemplativa llamada esicasmo. Ellos tenían el esicasmo como una oración importante. El objetivo del esicasmo es la búsqueda de la paz interior en unión mística con Dios y en armonía con la creación. Noten cuál es el objetivo del esicasmo. La parte central de la doctrina se basa en una reunión con la deidad y para esto se da un conjunto de prácticas fisiológicas y psicológicas. Por ejemplo, mantener la inmovilidad física y psíquica, mirarse fijamente el propio ombligo, mientras se recita incesantemente la llamada plegaria a Jesús o plegaria del corazón, la cual consiste en una reiteración de una misma frase según el ritmo relajado de la respiración. Los practicantes del esicasmo dicen que la unión mística y el ilapso se les manifiesta con una luz similar a la que envolvió a Cristo en el monte Tabor, como en la transfiguración. Qué interesante ver cómo ellos están entrando los conceptos de meditación trascendental al cristianismo. Y ellos fueron los padres del desierto en el siglo IV como empezaron a practicar y se inventaron el esicasmo. Se repite una oración con su respiración como un mantra hasta llegar a un estado duradero de iluminación llamado divinización o en griego teosis. Hay 4 etapas para alcanzar la teosis. El último grado se llama la contemplación y van en una escalera subiendo uno a uno. Esa contemplación se basa en la ascesis, en que se domina el cuerpo para iluminar el alma, haciéndola más sensible a la presencia divina. El último grado de contemplación se podría definir como experiencia mística. Esta teoría está basada en que cuando uno ve la luz divina de Dios, que muchos místicos cristianos enseñan que existe en todos, se produce la divinización del ser. En otras palabras, su estado es la salvación mediante la meditación. Uno se pregunta, si estos cristianos están practicando eso o profesos cristianos están practicando eso, ¿cómo pueden entonces unir el sacrificio de Jesús para nuestra salvación si solo con el esicasmo y la meditación se consigue? En un artículo que apareció en la página web de la Sociedad Teosófica titulado Esicasmo, un camino cristiano de trascendencia, dice: la Sociedad Teosófica no es la Iglesia Católica, pero si la inventaron los padres del desierto, ellos también lo están reconociendo. Ellos dicen, las raíces del esicasmo se remontan casi 2000 años a los comienzos de la Iglesia cristiana. En la actualidad, mucho de lo que sabemos sobre este camino espiritual ha sido extraído de las escrituras de los místicos que poblaron los desiertos. O sea que ellos se la inventaron y la sociedad teosófica también los está adaptando. El esicasmo. Los esicastas experimentan 4 niveles de oración. 1, oración verbal. 2, oración mental. 3, oración del corazón. Y 4, contemplación. Esos fueron los 4 niveles que se inventaron los padres del desierto. La etapa final del viaje
Esicástico se llama teoría o contemplación. Esta etapa implica el cese de toda actividad mental, momento en el cual uno puede ver a Dios en todo. ¿Qué está diciendo? Cesa toda actividad mental y en ese momento puede ver a Dios. Deja la mente indefensa frente a cualquier situación externa. La palabra se hizo hombre para que pudiéramos aprender de un hombre cómo el hombre puede llegar a ser Dios. Son palabras de un católico. Qué interesante ver cómo este espiritismo ha tomado a los supuestos cristianos y los ha engañado, haciéndoles creer que somos Dios. Los esicastas emplean una serie de prácticas externas. Por ejemplo, se alienta a los novatos a retirarse del mundo. Esta práctica implica tanto el aislamiento social como el desapego de las pasiones. Por ejemplo, algunas prácticas externas como el ayuno. Aquí consiste en la completa abstinencia de alimentos o la moderación en la alimentación. Se considera que la moderación es preferible a la privación extrema, ya que se dice que esta última aumenta la sobreindulgencia posterior. Pero también tenemos los periodos prolongados de oración. Junto con la privación del sueño, se conocen como vigilias. La práctica de las postraciones implica doblar repetidamente las rodillas y postrarse en el suelo. Se realiza para evitar cuidados que distraigan. El término silencio en el contexto del ascetismo físico se refiere a la evitación de hablar innecesariamente. Los esicastas abogan por limitar el habla a un mínimo en lugar de un silencio total. Isaac el Sirio explicó el propósito del silencio como el despertar de la mente a Dios. Pero también hay unas prácticas internas. Los esicastas utilizan la meditación y la oración para separarse de sus pensamientos. La palabra griega nipsis describe un estado de atención enfocada en el que el objeto de atención son los pensamientos del intelecto. Con el tiempo y la práctica, la nipsis facilita el desprendimiento de esos pensamientos. Los esicastas experimentan 4 niveles de oración: la oración verbal, la oración mental y la oración del corazón. Esto es lo que están haciendo ellos. Estos tipos de oración esicastas los experimentan de esa manera. En cambio, se experimentan como niveles de oración que se desarrollan durante el viaje espiritual. Continuamos con la meditación cristiana. ¿Cómo se infiltraron las prácticas del ocultismo moderno en la Iglesia Católica? Se creó otra oración contempladora con antiguos místicos católicos que tiene conexiones con los padres del desierto, con Teresa de Ávila de la Edad Media, Teresa de Lisieux, Thomas Merton, que es un místico moderno, o fue un místico moderno, y esa oración la llamaron la oración centrante. Según el sitio web del Alcance Contemplativo, dice en esta, la historia de la oración centrante. La oración centrante se desarrolló como una respuesta a la invitación del Vaticano II para revivir las enseñanzas contemplativas del cristianismo primitivo y presentar sus formatos actualizados. De esta manera, el método de la oración centrante se basa en la antigua práctica de la herencia contemplativa cristiana, en particular la práctica monástica tradicional de la lectio divina y las prácticas descritas en el clásico anónimo del siglo 14, La nube de la ignorancia, y en los escritos de místicos cristianos como John Cassian, Francis Sarlis, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux y Thomas Merton. Esto es moderno. ¿Saben de dónde vienen? La oración centrante. Thomas Merton, ¿quién era? Nació el 31 de enero de 1915 y falleció el 10 de diciembre de 1968. Fue un escritor católico y místico. Fue monje trapense de la abadía de Getsemaní, en Kentucky. Fue poeta, activista social y estudiante de religiones comparadas. En 1949 fue ordenado sacerdote y se le dio el nombre de Padre Louis. Merton fue un defensor entusiasta de las religiones y de su entendimiento. Fue pionero en el diálogo con las figuras espirituales asiáticas prominentes.
entre ellos el Dalai Lama, el escritor japonés Dete Suzuki, el monje budista tailandés Bugandasa y el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, y este autor es autor de libros sobre el budismo Zen y el taoísmo. En su libro Conjeturas de un espectador culpable, Merton escribió: ser miembro de la raza humana es un destino glorioso, y ahora me doy cuenta de que lo somos. Si la gente pudiese verse a sí misma como es en realidad, si solo pudiese verse a sí misma como es, solo si pudiésemos vernos de esa manera siempre, no habría más guerras ni odios, no habría más crueldad ni avaricia. Y él dice, supongo que el problema sería que todos nos postraríamos para adorarnos los unos a los otros. Al centro de nuestro ser, dice él, existe un punto de la nada que no ha sido tocado por el pecado ni por las ilusiones. Es un punto de verdad pura. Ese punto pequeño es la gloria de Dios en nosotros, está en todos. ¿Qué dice Thomas Merton? Que todos somos dioses, que si pudiésemos vernos como somos, nos postraríamos los unos a los otros y no habría odio, ni guerras, ni avaricia, ni rencor. Una teoría bastante interesante para las almas incautas. ¿Qué de malo tiene que no haya odios, ni guerras, ni rencor, ni crueldad? Pero no es la forma en que Dios dice que debemos conseguir la transformación. También reconoce Thomas Merton que dentro de nosotros existe un punto de la nada que no ha sido tocado por el pecado. O sea, la parte de esa teoría. Continuamos. La oración centrante, a mediados de la década del año 70, 3 monjes trapenses del monasterio de St. Joseph en Spencer, Massachusetts, adoptaron la filosofía de Merton de la oración centrante. ¿Quiénes fueron? Thomas Keating, William Menninger y Basil Pennington. Estos 3 monjes empezaron entonces a adoptar esta misma teoría, pero la revista jesuita América del National Catholic Review, en su artículo Oración Central, un tesoro para el alma, oración centrante, un tesoro para el alma, escribe: la práctica actual de la oración centrante se remonta a mediados de la década de 1970. La abadía de San Joseph en Spencer y 3 monjes, el abad Thomas Keating, William Menninger y Basil Pennington. Su trabajo fue una respuesta a las exhortaciones del Concilio Vaticano II para conocer más sobre otras religiones a través del diálogo con los creyentes de estas tradiciones y revitalizar el camino de la oración contemplativa para ayudar a los católicos, especialmente a los que habían abandonado la Iglesia, para encontrar tales experiencias y traerlas a su propia tradición de fe. Los padres, Keating, Menninger y Pennington, entablaron un diálogo intenso y sostenido con los líderes de otras tradiciones que vivían cerca de la abadía. Invitaron a visitar al monasterio a teólogos católicos de orientación ecuménica, a un maestro zen oriental, Yosu Roshi, que ofrecía retiros de una semana sobre la meditación budista, y un antiguo trapense, Paul Marechal, que enseñaba meditación trascendental. La interacción entre estos monjes cristianos y los practicantes de la meditación oriental ayudó a transformar la práctica de la oración contemplativa cristiana en una forma que podía ser fácilmente practicada por una diversa gama de creyentes no monásticos, sacerdotes, monjas, hermanos, al igual que hombres y mujeres laicos. Thomas Keating estaba personalmente decepcionado de que muchos católicos habían dejado la iglesia porque no tenían esa forma de practicar la meditación. Entonces planteó una pregunta a sus compañeros monjes: ¿podríamos poner la tradición cristiana en una forma que fuera accesible a las personas en el ministerio activo de hoy y a los jóvenes que han sido instruidos en una técnica oriental? Inspirarlos para que vuelvan otra vez a sus raíces. Entonces la intención que ellos tenían fue destilar la meditación oriental y transformarla en una falsa meditación cristiana para poder atraer a muchos, entre ellos a jóvenes. En este libro, que escribió algunos de ellos mencionados, dice: no deberíamos dudar de tomar los frutos de los conocimientos antiguos del Oriente y apresarlos para Cristo.
Es más, nosotros que estamos en el ministerio deberíamos hacer el esfuerzo para familiarizarnos con todas estas técnicas orientales. El libro Encontrar la gracia en el centro, el comienzo de la oración centrante en la página 31. ¿Qué están diciendo aquí? Que las prácticas de las religiones orientales como la meditación y otras más, no debemos tener temor, debemos traerlas hacia el cristianismo para poderlas usar y aprovecharlas. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? Después de terminar su mandato como sacerdote en Spencer, Keating se mudó al monasterio de San Benito en Sowers en 1981. Allí ofreció una serie de charlas sobre la oración en una parroquia local en Aspen. Estas conferencias y retiros representan un importante evento fundamental en el conocimiento de la oración centrante, ya que proporcionan un contexto teológico muy completo para la oración y describen los poderosos beneficios psicológicos de practicarla 2 veces al día. O sea que empieza el renacimiento por ese lado de la oración centrante. Reunidos en la ciudad de Nueva York en 1984, lograron también hacer que comunidades pequeñas de fe empezaran a practicar esa oración contemplativa, la oración centrante. Eso empezó desde hace mucho tiempo y hoy en día ha estado renaciendo de una manera tremenda. En este sitio web oficial del alcance contemplativo, fundado por Thomas Keating, encontramos una vislumbre del avance en esta materia del movimiento espiritista moderno en las filas del catolicismo. La dirección web aparece ahí en pantalla. Miremos, se llama Contemplativo Ultras. Aquí dice, abrazamos el proceso de transformación en Cristo, tanto en nosotros mismos como en los demás, a través de la práctica de la oración centrante. Es interesante ver que tienen eventos especiales, cantidades de eventos de este año. Abril 23, evento especial. Abril 23 también tienen oración centrante en retiro. En abril 24 hay retiro de fin de semana de oración de perdón y hay talleres de introducción a la oración centrante el 25 de abril de este año, 2020. Y aquí también encontramos que ofrecen productos que guían a las personas a este colosal engaño. Entre ellos tenemos estos 3 libros y muchos otros que por falta de espacio no los alcanzamos a colocar aquí, pero todavía siguen trabajando ese. Por ejemplo, el Dios es todo en todos, la evolución del viaje espiritual cristiano contemplativo. Ese es un libro que está llevando al engaño a muchas personas. ¿Y quién lo escribió? El fundador de esa página web y quien está ayudando a muchas personas a seguir el camino del engaño y del error. Tienen también propagandas acerca de cómo hacer y practicar la oración centrante en esa plataforma que ustedes pueden ver ahí. Hay una capilla de meditación virtual específica para eso. Encontramos también que hay una aplicación de la oración centrante que puede descargar en cualquiera de los móviles que hay, Android y todos los celulares. Qué interesante cómo ha avanzado este engaño tan tremendo en esta sociedad totalmente desubicada. Hay hasta un fondo para el proceso de la meditación que promueve y ayuda y está apoyando ese tipo de oración. Aparece en esa misma página web, el Fondo para el Proceso de la Meditación. Continuamos. Aunque la Iglesia Católica desde sus comienzos ha sido practicante de teorías y creencias paganas y espiritistas, como la inmortalidad del alma, el culto a los santos, el avance del espiritismo en sus filas ha sido marcadamente más grande en nuestros tiempos. En este libro, el Catholic New York, se publicó un artículo el 22 de junio del 2017 bajo el título La meditación cristiana y el uso de métodos orientales. En este artículo se intenta advertir a los fieles católicos del peligro del avance de las prácticas de las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el zen, la meditación trascendental, el yoga. Reconocen con claridad la infiltración que ellos mismos han tenido en su entorno, en esta parte.
Con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos, ellos mismos lo reconocen, y errores de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Aunque intentan corregir en algo la oleada y el riesgo de mencionada infiltración, concluyen en ese artículo que es posible tomar de los métodos y técnicas orientales de meditación lo que haya en ellos de útil, a condición de mantener la concepción cristiana de la oración. Y la parte que está subrayada dice, mayores son los peligros que los beneficios que pueda apartarnos aventurarnos en la práctica de métodos de meditación orientales. Los cristianos contamos con una enorme riqueza de tradiciones propias para ayudarnos en el camino de la oración, la meditación y la contemplación. Siguen siendo engañados. Reconocen que se pueden traer, pero no los están denunciando como debe ser. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Vamos a concluir. 1 Corintios 10:21 nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O participamos de una o de la otra, pero no podemos servir a dos señores. Y en este caso la Iglesia Católica está practicando cosas que son de los demonios. Está practicando meditación trascendental. Está practicando la oración contemplativa, está practicando la oración centrante, que todos, como lo vimos anteriormente, se originan en el espiritismo, prácticas de las religiones orientales que están basadas en la inmortalidad del alma, que como lo vimos en presentaciones anteriores, no es bíblica, es demoníaca. Libro La Educación, página 205 dice, el espiritismo asegura que los hombres son semidioses, no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto y porque Dios no condena. Pretende que están en el cielo exaltados los seres humanos más viles. Declara a todos los hombres, no importa qué hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Eso mismo es lo que están enseñando esos fundadores católicos, como Merton, al decir que nosotros tenemos algo dentro de nuestro ser que no tiene pecado, que es divino y que nos transformamos en Dios cuando lo podemos descubrir. Todo lo que es las doctrinas de expiación que hay en las Sagradas Escrituras, de perdón de pecados, quedan en la basura. Y entonces la salvación, según esto, sería por solo esfuerzo humano, mediante la meditación. Pero eso es un terrible engaño. Tenemos un juicio que enfrentar tarde o temprano, y el espiritismo lo niega. Tenemos pecados de los cuales nosotros no nos podemos librar, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y el espiritismo dice que no. ¿A quién le vamos a creer? ¿A las Sagradas Escrituras? Retomamos las frases de aquel escritor antiguo que dijo, si yo busco la verdad, debo estar dispuesto a seguirla donde me lleve. No importa lo que tenga que hacer. Que ese sea nuestro pensamiento. Que la verdad brille en nuestros corazones y podamos seguirla para honra y gloria de nuestro Dios. Que Él nos bendiga a todos y nos libre de este engaño tan tremendo.